Hoy hablaremos de una de las instituciones que Dios levantó al principio de este mundo. De hecho, Dios instituyó dos instituciones muy importantes, el matrimonio y el sábado, pero hoy hablaremos sobre el matrimonio. Ya en otro video les hablé del día sábado y esos dos instituciones, el diablo las odia. Por eso es que ha destruido a la familia, a los matrimonios, y por eso es que ahora hay eh, ¿cómo se le dice? Hay tantas aberraciones respecto al matrimonio. Ya se casan mujeres con mujeres, hombres con hombres, y Satanás ha hecho de esta humanidad lo que ha querido. Pero siempre hay un remanente que es fiel a los principios de Dios. Y como ya les dije, el matrimonio es una de esas instituciones. El matrimonio se encuentra en Génesis 1, 27 y 28, donde dice: y creó Dios al hombre a su imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo. ¿Qué hace un sacerdote o un pastor cuando va una pareja a contraer matrimonio? Los bendice. Por eso aquí está hablando del matrimonio. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, o sea que tuvieran hijos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí Dios había dado este planeta Tierra a Adán y a Eva para que lo llenaran de seres humanos buenos. Tristemente el pecado entró, pero y que fueran gobernantes de esta tierra. Vuelvo a repetirles, el matrimonio es una de las instituciones que Satanás odia y es una de las que Dios levantó al principio de este mundo, como el sábado. El sábado también lo podemos encontrar en Génesis 2 del 1 al 3, donde dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo. Aquí lo repite 3 veces, haciéndolo aún más fuerte el concepto de que Dios quiere que así se haga. Y lo santificó, o sea, lo apartó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces volvemos a lo mismo, el matrimonio y el sábado son instituciones que Dios levantó, por eso es que Satanás odia tanto estas instituciones. Ha logrado destruir el matrimonio, porque hay muy pocos matrimonios consagrados a Dios de verdad, y el sábado también, toda la gente guarda el domingo, pero tanto el matrimonio como el sábado serán restaurados en su tiempo. De hecho, solamente el sábado, porque el matrimonio allá en el cielo no habrá matrimonios como tal. Habrá parejas que se salven como matrimonio, pero allá no habrá casamientos. Y el sábado sí se restaurará eternamente para que sea guardado y que ese día vayamos a alabar a nuestro Señor. De hecho, Isaías 66, 22 y 23 así lo dice. Bueno, entonces sigamos hablando del matrimonio, que es el tema del día de hoy, el matrimonio y la familia. El matrimonio fue establecido por Dios en el Edén y confirmado por Jesús para que fuera una unión para toda la vida entre un hombre y una mujer. Ese versículo ya lo leímos, pero lo vamos a repetir. Génesis 1, 27 y 28. Dice: y creó Dios al hombre a su imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Señorear significa gobernar. Dice en amante compañerismo, o sea que Adán y Eva se amaran hasta que muriera uno de los dos, porque Dios dice que cuando Él bendice un matrimonio es hasta que uno de los dos muera, quedan libres. Y tristemente hoy se divorcian como si fueran, hoy cambian de parejas como si fueran calcetines. Entonces Dios quería que el matrimonio se mantuviera fiel hasta que uno de los dos muriera, para que pudieran contraer matrimonios si así lo decidieran. Para el cristiano el matrimonio es un compromiso con Dios, con Dios. Así que si tú estás planeando casarte o estás casada, piensa muy bien cuando una pareja se une. Es Dios quien bendice esa unión, así que Él dice que no nos separemos. Y dice, hace un compromiso con Dios y con el cónyuge. Y debería celebrarse solo entre personas que participan de la misma fe. En Efesios 5:33 veamos lo que dice la palabra del Señor, donde nos confirma lo que Dios tenía pensado para la humanidad, para que este mundo permaneciera como Él quería.
Efesios 5:33. Dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Aquí encontramos la fidelidad. Segunda de Corintios 6:14. Nos dice, no unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Aquí Dios dejó muy en claro que una persona no debe unirse o casarse cuando esa persona cree diferente a ella. Recordemos que la Biblia está escrita para los cristianos, para los verdaderos cristianos, para los hijos de Dios, porque desgraciadamente las demás personas no quieren conocer a Dios. Entonces, siempre todo lo que se escribe respecto a Dios es para los cristianos. Y aquí dice él, si tú crees en mí, no te cases con alguien que no crea en mí, porque entonces habrá problemas, existirá el divorcio, cada quien agarrará por su lado y los hijos sufren, y eso se repite porque se pasa tristemente de generación en generación. Así que Dios nos pide que no nos unamos con personas que piensan diferente a nosotros, a sus hijos. Veamos también, dice, el amor mutuo, el honor, el respeto y la responsabilidad construyen la estructura de esa relación, que debe reflejar el amor, la santidad, la intimidad y la perdurabilidad de la relación que existe entre Cristo y su iglesia. Así como ahora vamos a leer de hecho lo vamos a leer primero, Efesios 5:25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. La iglesia, recordemos que no es una iglesia nominal, es todo aquel que quiere amar y servir a Cristo. Todas esas personas en conjunto conforman su iglesia. Entonces dice que Cristo ama a esa iglesia, a todas aquellas personas, no importa de qué denominación sean, amen a Cristo y le obedezcan, hagan lo correcto. Tal vez muchas personas están fuera de la iglesia correcta de Dios, de la que Él levantó, que es la iglesia adventista del séptimo día, pero en algún tiempo Dios los llamará, ellos se unirán a la verdadera iglesia, y esa es la que conformará la verdadera iglesia de Dios, la que obedece, la que ama y obedece a Dios. Con respecto al divorcio, Jesús enseñó que las personas que se divorcian, a menos que sea por causa de relaciones sexuales ilícitas y se casa con otra persona, comete adulterio. O sea, cuando una persona se separa por lo que sea, cualquier motivo, que no sea la fornicación, o sea, relaciones sexuales ilícitas, infidelidad, esa es la única razón por la que puede uno divorciarse si quiere, porque también puede perdonar y continuar para restablecer el matrimonio, pero si cree que no puede ser posible soportar eso, se separa, pero no puede volver a casarse, porque si se casa, esa persona comete adulterio y hace que la otra persona también haga lo mismo, que adultere también. Vamos a leer 1 Corintios 7:10, donde nos confirma esto. Dice, pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor. Aquí deja muy claro que es Dios quien está mandando esto, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. O sea, Dios quiere que nos mantengamos juntos, que con su ayuda podemos restablecer ese matrimonio. Pero si alguna de las dos personas cree que no puede estar con esa persona infiel, sepárese, pero no se vuelva a casar, porque así lo ordena Dios. Si hiciéramos lo que Dios ordena, este mundo sería diferente, pero hacemos lo que se nos da la gana. ¿Y por qué hacemos eso? Porque no conocemos a Dios, porque no conocemos su palabra. Si conociéramos la Biblia, sabríamos de qué manera actuar, porque la Biblia es un instructivo para la vida del ser humano. Pero tristemente, porque no vamos a Dios, a su palabra, desconocemos lo que dice y por ende hacemos lo que creemos que es correcto, no lo que Dios está ordenando, que es lo mejor para nosotros. Era 10 y 11, sí leí 10 y 11. Mateo 19:9. Este es otro versículo que habla acerca de lo mismo, del matrimonio y cómo Dios quería
que nos mantuviéramos fieles para que este mundo fuera mejor. Pero el hombre decidió otra cosa y ya vemos las consecuencias. Mateo 19:9. Dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, aquí está hablando de adulterio, de infidelidad, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. O sea, se van cometiendo pecados sobre pecado, y eso se va transmitiendo de generación en generación, porque los padres deberíamos ser ejemplos para los hijos, y los hijos, la gran mayoría de las veces, hacen lo que los padres hacen, lo repiten. Dice, aunque algunas relaciones familiares estén lejos de ser ideales, los cónyuges que se dedican plenamente el uno al otro pueden en Cristo, no solos, no por nosotros mismos, pueden en Cristo lograr una amorosa unidad gracias a la dirección del Espíritu Santo. Si nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, todo sería mucho mejor. Este mundo sería mejor, las familias se mantuvieran unidas hasta el final, hasta que muriera uno de los dos, y tal vez sin casarse para dedicarse a los hijos y a los nietos, sería perfecto. Que no es malo volverse a casar después de que muera uno de los dos, pero pues es decisión de cada quien. Dice, lograr una amorosa unidad gracias a la dirección del Espíritu Santo. Vamos a leer Génesis 2:24. Para ver qué nos dice Dios en su palabra. Génesis 2:24. Dice, por tanto, dejará el hombre a su mujer y a su madre. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, serán una sola carne. Cuando es una sola carne, no se pueden separar. Pero el amor debe de venir de Dios para que ese matrimonio se mantenga unido, exactamente como Dios lo está diciendo, como una sola carne. Y dice que dejará a su padre y a su madre. Cuando un ser humano decide casarse, debe de independizarse, tener un lugar para meter a la nueva persona con la que va a contraer matrimonio, y apartarse de sus padres. Eso no significa que tengan que separar a sus padres. Eso no lo dice la palabra de Dios. Dice que es necesario que dejemos a padre y madre para hacer nuestro matrimonio con la ayuda de Dios, pero sin que terceros intervengan. Porque cuando terceros intervienen, muchas veces y muchos matrimonios fracasan porque se dejan influenciar por otras personas. Así que aquí nos dice que debemos dejar a padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, como si fuéramos una sola persona. Entonces sería difícil separarnos, porque es como si fuéramos una sola persona, y eso es lo que Dios quiere del matrimonio. Tristemente no es así, y vemos los resultados en este mundo, donde hay hijos que pagan las consecuencias y tristemente crecen así, y ellos repiten lo mismo, y por eso el mundo está como está. Vamos a leer Gálatas 5:22 y 23. Este versículo ya es muy conocido por muchos, habla de los dones del Espíritu Santo, pero si cada ser humano nos dejáramos influenciar por el Espíritu de Dios, tendríamos estos dones, y entonces no estaríamos ni sufriendo ni haciendo sufrir a otras personas. ¿Que es difícil seguir a Cristo? Es difícil, pero imposible no lo es, porque con su ayuda todo es posible. Así que vamos a ver cuáles son los dones del Espíritu Santo, y como ya les dije, si permitimos que el Espíritu obre en nosotros, todo sería diferente. Y dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Cuando menciona el amor, no es un amor como el de nosotros. El amor del ser humano es egoísta, es condicional. Y cuando un matrimonio se une, debe ser para las buenas y para las malas, no cuando nos conviene, no cuando tenga, y cuando no tenga ya no me sirve. Es el amor que viene de Dios, porque ese amor es incondicional, estar ahí hasta el final. El gozo, la paz, paciencia. ¿Cuántas veces no necesitamos paciencia para sobrellevar una familia, un matrimonio, una amistad? Pero como ya les digo, a menos que sea con la ayuda de Dios, es que podremos lograrlo.
Dice paciencia, benignidad, bondad, fe. La fe es importante, creer en Dios para que Él no, si no creemos en Dios, Él no nos puede ayudar. Dios no puede obrar en una persona que no cree que existe y que Él puede, que tiene el poder para hacer todo lo que quiere. Y con su ayuda podremos llegar a obedecer su palabra y ser felices, porque si somos fieles a nuestro matrimonio, a nuestra pareja, pues todo funciona mejor. Los hijos crecen con buenos ejemplos y por ende ellos también querrán llevar una vida como sus padres porque miraron que todo fue llevado de una manera correcta y con respeto y amor. Dice templanza, mansedumbre. Esos dones vienen de Dios y si nosotros los queremos, se los pedimos a Dios con fe y esperando a que lo haga y entonces todo funcionará de una manera mucho mejor para nosotros. Dice, Dios bendice a la familia y quiere que sus miembros se ayuden mutuamente hasta alcanzar la plena madurez. Salmos 127. Vamos a ver qué nos dice Salmo 127. (127:3) dice, a ver, Salmos 127:3. Ok, dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Aquí nos está diciendo que Dios nos presta a nuestros hijos, son una herencia de Dios para nosotros, pero dice que Él mira con estima cuando uno está embarazada, dice el fruto de su vientre. Dios bendice a los bebés cuando están a punto de nacer. De hecho, Él da la vida y Él permite. Él da y permite. Así que Él quiere bendecir el fruto de nuestro vientre a nuestros hijos. Pero si nosotros estamos alejados de Él, los padres estamos alejados de Él, ¿cómo Él va a bendecir a nuestros niños si nosotros mismos hemos decidido alejarnos de Dios y no llevarlos por el camino correcto, el camino del temor a Dios, amor a Dios y el respeto a Dios? Si todos hiciéramos lo mismo, los jóvenes, los niños serían diferentes. Hoy, desgraciadamente, hay mucho irrespeto a las personas mayores. Ya no es como antes. Antes los jóvenes, los niños eran muy respetuosos con los ancianos, con sus mismos padres. Hoy no se ve eso. ¿Por qué? Porque los padres hemos permitido que los hijos hagan lo que les da la gana. No les corregimos. Y sobre todo, no los llevamos por el camino para que amen a Dios y lo respeten. Por eso dice que he aquí herencia de Jehová son los hijos. Dios nos presta a nuestros hijos para que los eduquemos en su temor, en el amor, en su amor, para que cuando Cristo venga, esos niños puedan ser llevados al cielo, porque desde que nacieron se les enseñó a amar y respetar a nuestro Creador. Los padres deben criar a sus hijos para que amen y obedezcan al Señor, o sea, a Dios. Efesios 6:4. Vamos a ver qué nos dice Efesios 6:4. Tristemente muchos nos damos cuenta de las cosas que tienen que ver con Dios, las cosas espirituales, y desgraciadamente no actuamos de la manera correcta porque no conocemos. Pero cuando llega la palabra de Dios a nosotros, debemos rectificar y empezar a pedir ayuda de Dios, sus bendiciones, y que nos ayude a amarle para poder amar a los demás y que nuestros hijos sean bendecidos. Efesios 6:4. ¿Dónde está Efesios? Efesios, aquí está. 6:4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En disciplina y amonestación del Señor, o sea, bajo las reglas de Dios, como Dios quiere. Y aquí dice: no provoquéis a ira a sus hijos. ¿Cuántos padres, tristemente, cuántas familias no hay que hay hasta físicamente golpes entre padres e hijos, hasta asesinatos? Entonces, si nosotros criamos a nuestros hijos con el temor a Dios,
que amen y obedezcan a Dios, no habría lo que hoy existe en el mundo. Pero desgraciadamente pues no es así. Así que aquí nos pide el Señor que criemos a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. O sea, como Dios manda, no como nosotros creemos que está bien, sino como Dios manda. ¿Y dónde podremos saber cómo Dios manda? Aquí en la Biblia está todo lo que Dios quiere decir a cada uno de sus hijos. Seguiremos con un poquito más, nos falta un poquito más acerca de este tema. Dice, deben enseñarle mediante el ejemplo. Si los padres hacemos lo que se nos da la gana, no podemos pedir a nuestros hijos que hagan lo contrario. Nosotros tenemos que ser el ejemplo para que ellos se puedan reflejar en nosotros y que ellos puedan a su vez, cuando crezcan, ser ejemplo también para sus hijos. Así que dice, deben enseñar mediante el ejemplo y precepto, que Cristo disciplina amorosamente, que siempre es tierno, que se preocupa por sus criaturas y que quiere que lleguen a ser miembros de su cuerpo, o sea, de su iglesia, de la que será salva, de su familia real, de las que estarán gozando de las bellezas celestiales ya en un futuro ya no muy lejano. Dice, de su cuerpo, su iglesia, la familia de Dios. Mateo 6, 25, 26. Vamos a ver qué nos dice. Aquí cuando dice que Cristo disciplina amorosamente, la disciplina y el amor deben de ir tomados de la mano. Muchas personas educan a sus hijos, entre comillas, con amor, que llegan a sobrepasar ese amor y entonces deja de ser amor para ser alcahuetismo. Y esos niños crecen caprichudos, berrinchudos, y quieren hacer lo que se les da la gana, porque nunca se les puso disciplina. Debe ir combinada y luego también por el contrario, cuando hay personas, padres de familia que educan a sus hijos con mucha disciplina, exageradamente disciplina, sin darles amor. Y esos niños crecen traumados. Y cuando ellos cuando ellos son adultos y van a tener hijos, ellos no quieren lo que vivieron y ellos empiezan a hacer todo lo contrario, porque no quieren que sus hijos sufran lo que ya sufrieron ellos cuando eran niños. Así que la disciplina y el amor deben ir de la mano. Disciplinar con una mano y con otra mano amorosamente. O sea, las dos cosas combinadas. Vamos a leer Mateo 6:25, como dijimos. Qué fácil sería la vida si nos dejáramos llevar por la palabra de Dios. Pero desgraciadamente, como ya les dije, no conocemos de Dios porque nuestros padres no nos enseñaron. Pero tenemos una ventaja, que cuando llega a nosotros su palabra, entonces ahí debemos de empezar para que nuestros hijos también vean ese ejemplo y que los hijos de nuestros hijos hagan lo mismo. 6, 25, 26. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Aquí, porque aquí arriba les leí yo que Jesucristo quiere que lleguemos a ser miembros de su iglesia, de su familia real, y dice que Él se preocupa por sus criaturas. Y aquí nos está diciendo en estos versículos que acabamos de leer, dice el Señor que nosotros como seres humanos, como sus hijos, estamos hablando de los cristianos, de los hijos de Dios, dice que no nos afanemos en este mundo, que no nos estemos preocupando por qué vamos a comer, qué vamos a vestir, qué vamos a beber, que hay cosas mucho más importantes. Dice, si Dios se ocupa de las aves, se ocupa de las flores, se ocupa de su creación, ¿por qué no se va a preocupar por nosotros que somos superiores a ellos? Dice, ¿no son mejores ustedes? ¿No valéis más vosotros mucho más que ellas? O sea, que las flores y que las aves. Así que nuestro deber es amar, obedecer y servir a Dios, y Él nos dará lo que necesitemos. No nos afanemos en este mundo con las cosas materiales, ni preocuparnos qué va a pasar. Simplemente poner nuestra vida en sus manos y Él obrará si nosotros obedecemos. Mateo 6, aquí mismo está, lo vamos a leer. Dice el 6:33 de Mateo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosa? Todo lo que el ser humano necesita, todo lo que un hijo de Dios necesita será
dado por Dios si nosotros tan solo le obedecemos. Así que no nos debemos afanar, preocuparnos, confiar en Dios y esperar en Él, porque Él obrará a su tiempo. Y Él no dejará a ninguno de sus hijos que padezcamos ni hambre, ni falta de un techo, ni lo que necesita un ser humano para sobrevivir aquí, porque Él nos lo dará, y de eso estoy plenamente segura. Entonces dice, una creciente intimidad familiar es uno de los rasgos característicos del último mensaje evangélico. Deuteronomio 31:8. Vamos a mirar qué dice este capítulo, versículo 31:8. Dice, y Jehová va delante de ti. Fíjense lo importante que es confiar en Dios. Si tú no crees en Dios, y creer no quiere decir que, sí creo. Creer es obedecer. Creer es saber que Él existe. Que aunque no lo veamos, no lo miremos, Él está ahí para sus hijos. Entonces dice, y Jehová va delante de ti. Hoy yo tengo la plena seguridad que Dios está delante de mí, siempre abriéndome el camino para que a mí me vaya mejor. ¿Por qué? Porque soy su hija. ¿Y por qué? Porque trato de hacer su voluntad. Porque lo amo, porque he entendido que sin Él no soy nada y que sin Él me perderé. Así que Él va delante de mí, dice aquí, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Como un hijo de Dios no debe temer a nadie ni a nada, porque Dios está ahí. Vamos a leer Salmo 34:7. Me acordé de me llevó a este salmo, cómo la Biblia está enlazada un versículo con otro, desde el Génesis al Apocalipsis. Así que en cuanto estaba leyendo me acordé de este salmo, que es súper bonito. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando tú entregas tu vida a Dios, Él estará ahí pendiente de lo que tú necesites. Me está diciéndonos. Y también 34:7. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de Dios, solamente los hijos de Dios están resguardados por un ángel de Él, porque Él pone un ángel a un lado de cada hijo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Qué quiere decir temen? Aman y obedecen a Dios. Y los defiende. O sea que nada ni nadie pueda contra un hijo de Dios. Ni el mismo Satanás, ni nadie. No hay nadie que pueda con un hijo de Dios cuando... porque dice que aquí, que Él nos pone un ángel a nuestro alrededor para que nos defienda. Leamos el 8 nuevamente de Deuteronomio. El 31:8 dice, Jehová va delante de ti. Yo creo eso firmemente. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Y aquí en el 34:7 acabamos de mirar que Él dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dios no miente. Y si tú quieres ser protegida por Él y salva, entrega tu vida, tu corazón, tu voluntad a Él para que Él la transforme como Él quiere, porque solamente así es como podremos llegar al cielo, a su presencia. Entonces es importante saber sobre qué quiere Dios para el matrimonio y la familia, que se mantuviera unida en el temor a Él y el amor también, para que pudiéramos, si Dios nos enseña a amarle a Él, nos enseñará a amar también a nuestro prójimo. Entonces este mundo funcionaría diferente, pero desgraciadamente no es así. Pero Él quería esto, que el matrimonio se manteniera unido hasta el final. La fidelidad es una bendición, y si somos fieles para Dios, lo seremos también para nuestra pareja, para nuestro esposo o esposa, y por ende para la familia. Entonces no queda más que decirles que pensemos, meditemos, ¿qué clase de matrimonio aún? Estoy hablando para los que aún no se casan o los que piensan casarse, que se den cuenta que un matrimonio no debe de hacerse solamente porque me gusta o porque tiene dinero, o porque no debemos de escoger algo superficial. Debemos creer que esa persona, más bien debemos escoger a alguien que ame a Dios para que te pueda amar a ti, porque solamente amando a Dios es que se puede amar al ser humano. Pues nada, hoy el tema fue el matrimonio y la familia, y lo importante que debe ser para cada uno enfocarnos en ese punto. Así que los dejo con esto. Que Dios los bendiga.